Ya, ante todo, muy buenas noches, estudiantes. Ya, el tema de hoy es conocer base de datos. Ya, es conocer base de datos. ¿Qué entendemos nosotros por base de datos? A ver, jóvenes, una base de datos es un espacio para almacenar información. ¿Ok? ¿Para qué me sirve la base de datos? ¿Cuál es el objetivo de crear una base de datos? ¿Ya? Entonces, esos son contenidos importantes que ustedes deben de saber de una base de datos. Veamos a continuación. Un poco de historia. En la actualidad son llamados base de datos, pero anteriormente se llamaban sistema de archivos. Pero eran bastante defectuosos, tenían bastantes desventajas. Eran archivos que estaban separados unos de otros, bastante redundantes de información, demasiado desorganizados y era muy caro a la hora de poder realizar los mantenimientos. Un poco de historia. Archivos separados, independientes, cada uno guardaba su información. Por tal motivo se daba lo que era la redundancia, la inconsistencia. Después de eso surgieron las bases de datos, con la finalidad de solucionar las debilidades de los sistemas de archivos. Más resistentes, más persistentes, se construía a nivel del modelo de datos, al nivel de lenguajes de alto nivel, para poder justamente evitar los problemas de los sistemas de archivos, para evitar las inconsistencias. Por eso surgieron las bases de datos. Bases de datos más organizadas, más modeladas, más organizadas antes. Mírenme, independientes, cada uno de ellos, no conversaban, por ejemplo, el área de personal no conversaba con ventas, ni ventas con contabilidad. ¿Cómo se transmitían ellos la información? En tiempo diferido, personal tenía que acercarse a contabilidad, contabilidad personal y así sucesivamente para poder compartir información. A veces los datos antes se duplicaban, se volvía bastante redundante. Pero ahora en la actualidad vemos, mírenme, una base de datos centralizada, simultáneamente se almacenan los datos. Personal almacena sus datos y va almacenado en una base de datos grande. Igual ventas, igual contabilidad, todo va almacenado a un centro de datos. Entonces, en forma simultánea, en forma automática, personal puede pedir o puede ver los datos de ventas, ventas de contabilidad y así sucesivamente entre las determinadas áreas. Entonces, si ya conocemos que anteriormente existían los archivos, sistema de archivos, y ahora las bases de datos, ¿cuál sería la definición de una base de datos? ¿Qué cosa es una base de datos? Es un conjunto estructurado de datos coherentes. Datos coherentes, datos organizados, datos relacionados mediante lo que es una estructura lógica. No hay pérdida de datos, no hay redundancia, los datos se pueden compartir en un modo más eficiente, modo más rápido, modo a tiempo real, en forma automática. Y ahora después surge la necesidad de que aparecen los programas de alto nivel,
que son llamados sistemas gestores de base de datos. ¿Qué hacían estos sistemas gestores de base de datos? A través de ellos se va a construir las grandes bases de datos. ¿Para qué? Para poder almacenar información. Entonces, los sistemas gestores de base de datos son los lenguajes de programación de alto nivel, que me van a permitir construir, utilizar, mantener y reorganizar la información. Ustedes saben o conocen de, por ejemplo, programas como Word, Excel, PowerPoint, Access. Esos son programas lógicos y cada uno cumple con su diferente función. Entonces, los sistemas gestores de base de datos también son programas, pero son programas construidos para otro objetivo, para el objetivo de construir base de datos. Una vez que ya está construida la base de datos, entonces ese producto llamado base de datos me va a permitir almacenar información. Ok, gracias chicos y nos vemos hasta otra oportunidad.